Patricia contestó el teléfono del florista exigiendo 480,000 pesos por un pedido cancelado, y su hija ni siquiera le había dicho que la boda no existía ya. Las fotografías que descubriría una hora después convertirían el silencio de Valeria en una bomba que destruiría no una, sino dos familias enteras. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El teléfono de Patricia Sandoval vibró insistentemente sobre la mesa de mármol de su elegante cocina. Eran las 9 de la mañana de un martes cualquiera, y ella acababa de terminar su segunda taza de café mientras revisaba las facturas del mes. A sus 52 años, Patricia había perfeccionado el arte de mantener las apariencias, de sostener con manos firmes el legado que su difunto esposo le había dejado. Su vida era un modelo de control y elegancia, cada detalle meticulosamente planeado, cada gasto justificado, cada decisión medida con la precisión de quien ha aprendido a sobrevivir en un mundo que no perdona los errores. El nombre en la pantalla la hizo fruncir el ceño ligeramente. Florería Girasoles. Extraño. No recordaba haber ordenado flores recientemente. Con un movimiento elegante, deslizó el dedo sobre la pantalla y se llevó el teléfono al oído, su voz manteniendo ese tono cálido pero profesional que había cultivado durante años. Buenos días, habla Patricia Sandoval. La voz al otro lado del teléfono sonaba tensa, casi desesperada. Era un hombre mayor, su acento revelaba años de experiencia en el negocio, pero también una urgencia que Patricia no esperaba. Señora Sandoval, habla don Ernesto, de la florería Girasoles. Disculpe que la moleste tan temprano, pero tenemos un problema grave. Su hija, la señorita Valeria, canceló todo el pedido de flores para la boda. Estamos hablando de 480,000 pesos en flores exóticas, arreglos especializados, decoración completa. Todo estaba listo para entregarse este fin de semana y ahora me dice que cancela. Necesito saber quién va a autorizar el pago de mi trabajo, señora. Yo tengo proveedores, empleados, inversiones hechas específicamente para este evento. Patricia sintió como el aire abandonaba sus pulmones. Su mano libre se aferró al borde de la encimera, los nudillos blanqueándose por la presión. 480,000 pesos. La cifra resonaba en su cabeza como una alarma ensordecedora. Valeria había cancelado las flores. Valeria, su única hija, la niña de sus ojos, la heredera de todo lo que habían construido con tanto esfuerzo, había cancelado las flores de su boda sin decirle una palabra. Don Ernesto, debe haber un error, dijo Patricia, su voz manteniéndose firme a pesar del temblor que comenzaba a apoderarse de su cuerpo. Mi hija se casa este sábado. La boda está confirmada. Los invitados ya recibieron las confirmaciones. Debe tratarse de una confusión. No hay confusión, señora, respondió el florista, su tono volviéndose más firme. Su hija me llamó personalmente hace 2 horas. Me dijo textualmente que cancelara todo, que no habría boda, que no me preocupara por el pago porque usted se haría cargo. Pero señora, necesito una confirmación oficial. Estamos hablando de casi $500,000 de pesos. Yo tengo contratos con mis proveedores, flores que ya están cortadas, arreglos a medio hacer. Si esto es una broma, no tiene gracia. Si es real, alguien tiene que asumir la responsabilidad de este gasto. Patricia cerró los ojos, su mente trabajando a toda velocidad. Valeria no le había dicho nada, nada. La noche anterior habían cenado juntas, habían repasado los últimos detalles de la boda, habían brindado con vino blanco por el futuro brillante que le esperaba a su hija junto a Sebastián Montero, el hijo de una de las familias más prominentes de la ciudad. Todo había parecido perfecto, cada pieza en su lugar, cada detalle alineado como las perlas de un collar precioso. Don Ernesto
Permítame investigar qué está sucediendo. No cancele nada aún. Le llamaré en una hora con una respuesta definitiva. Señora Sandoval, con todo respeto, no puedo esperar mucho más. Tengo que pagar a mis proveedores hoy. Si no recibo confirmación de que la boda sigue adelante o un adelanto sustancial por la cancelación, tendré que tomar medidas legales. Esto no es personal, pero es mi negocio, mi sustento. 40 años trabajando en esto y nunca me había pasado algo así. Lo entiendo perfectamente, don Ernesto. Le garantizo que esto se resolverá. Deme una hora. Patricia cortó la llamada y permaneció inmóvil durante varios segundos, el teléfono aún en su mano, la pantalla apagándose lentamente hasta quedar negra como un espejo oscuro que reflejaba sus peores temores. 480,000 pesos. Una fortuna. Y Valeria había cancelado sin decir palabra. Con dedos que apenas le obedecían, Patricia marcó el número de su hija. El teléfono sonó una vez, 2 veces, 3 veces. Al cuarto tono, saltó el buzón de voz. La voz alegre de Valeria, grabada meses atrás, contrastaba brutalmente con la realidad del momento. «Hola, soy Vale. Deja tu mensaje y te llamo cuando pueda». Patricia no dejó mensaje. Volvió a marcar. Nuevamente, el buzón de voz. Una tercera vez. Misma respuesta. El pánico comenzó a trepar por su garganta como una enredadera venenosa. Patricia se obligó a respirar profundamente, a mantener la calma. Había enfrentado peores crisis. Cuando su esposo murió hace 5 años, dejándola con una empresa al borde de la bancarrota, deudas ocultas y una hija adolescente que dependía de ella, Patricia había encontrado la fuerza para reconstruirlo todo. Había vendido propiedades, renegociado deudas, trabajado 18 horas al día hasta convertir el desastre en un imperio próspero. No iba a derrumbarse ahora por un florista alterado y una hija que no contestaba el teléfono. Pero mientras guardaba el teléfono y caminaba hacia su habitación para vestirse apropiadamente antes de salir a buscar respuestas, un pensamiento inquietante se instaló en su mente como una sombra persistente. Valeria había cancelado las flores, no la boda completa, solo las flores. Y lo había hecho sin decirle nada a ella, su madre, la mujer que había sacrificado todo por darle esa boda de ensueño. Había algo profundamente equivocado en todo esto, algo que iba más allá de los pies fríos prenupciales o una simple discusión con el novio. Patricia se detuvo frente al espejo de cuerpo completo en su habitación, observando su reflejo. La mujer que le devolvía la mirada parecía compuesta, elegante, en control, pero en sus ojos había un destello de miedo que no podía ocultar completamente, porque en el fondo, en ese lugar oscuro donde guardaba sus peores temores, Patricia sabía que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría todo. Y fuera lo que fuera, tenía la horrible certeza de que su hija no sabía que ella ya lo sabía. El departamento de Valeria estaba en el lado opuesto de la ciudad, en uno de esos edificios modernos de cristal y acero que Patricia había ayudado a pagar como regalo de graduación universitaria. Durante los 30 minutos que le tomó llegar, Patricia intentó llamar a su hija 6 veces más. Todas las llamadas fueron directo al buzón de voz. También intentó contactar a Sebastián, el novio, pero su teléfono simplemente sonaba sin respuesta. El conserje del edificio, un hombre mayor llamado don Armando que conocía bien a Patricia, le saludó con una sonrisa que se desvaneció al ver su expresión. «Buenos días, señora Sandoval. Qué sorpresa verla por aquí tan temprano». «Buenos días, Armando. Necesito subir al departamento de mi hija. Es urgente». «Claro, señora, pero la señorita Valeria no ha salido esta mañana. La vi llegar anoche bastante tarde, como a las 2 de la madrugada. Venía sola, si me permite el comentario, y parecía alterada». Patricia sintió que su estómago se contraía.
a las 2 de la madrugada. Valeria le había dicho que se quedaría con Sebastián revisando los últimos detalles con el organizador de bodas. Otra mentira. ¿Cuántas más había? Gracias, Armando. El elevador subió lentamente, cada piso marcándose con un suave timbre electrónico. Patricia observaba los números iluminarse uno tras otro, su ansiedad creciendo con cada segundo. En su mente, las preguntas se acumulaban como nubes de tormenta. ¿Por qué Valeria había cancelado las flores? ¿Dónde había estado hasta las 2 de la madrugada? ¿Por qué no contestaba el teléfono? Y la pregunta más inquietante de todas, ¿qué era lo que su hija le estaba ocultando? Al llegar al piso 23, Patricia caminó por el pasillo alfombrado hasta la puerta del departamento de Valeria. Tocó el timbre una vez. Silencio. Volvió a tocar, esta vez más insistentemente. Nada. Finalmente, usó la copia de la llave que Valeria le había dado para emergencias. La puerta se abrió revelando un departamento en penumbra. Las cortinas estaban cerradas, bloqueando la luz del sol. Patricia entró lentamente, sus ojos adaptándose a la oscuridad. El lugar estaba extrañamente silencioso, como si contuviera su respiración. Valeria, cariño, soy yo. Necesitamos hablar. Su voz resonó en el espacio vacío sin obtener respuesta. Patricia avanzó por la sala, notando detalles que le erizaron la piel. La mesa del comedor estaba llena de papeles esparcidos, botellas de vino vacías en la encimera de la cocina, el vestido que Valeria había usado el día anterior tirado descuidadamente sobre el sofá, y entonces lo vio. Sobre la mesa de centro, parcialmente oculto bajo una revista, un sobre manila abultado. Patricia se acercó y lo tomó con manos temblorosas. No tenía nombre, no tenía ninguna indicación, pero estaba abierto. Con el corazón latiendo en sus oídos, Patricia extrajo el contenido. Fotografías, decenas de fotografías, y mientras sus ojos recorrían cada imagen, Patricia sintió como su mundo perfectamente construido comenzaba a desmoronarse, pieza por pieza. Las fotos mostraban a Sebastián, su futuro yerno, el hombre que en 4 días se convertiría en el esposo de su hija. Pero no estaba solo. En cada imagen, Sebastián aparecía con otra mujer. Una mujer que Patricia reconoció inmediatamente porque la había visto en varias reuniones sociales, siempre del brazo de su propio esposo. Elena Vega, la esposa de Ricardo Vega, uno de los socios comerciales más importantes de la familia Montero. Las fotografías eran inequívocas. Sebastián y Elena entrando a un hotel. Sebastián y Elena besándose en el estacionamiento de un restaurante exclusivo. Sebastián y Elena en lo que parecía ser la terraza de un departamento privado. Sus cuerpos entrelazados en un abrazo que no dejaba lugar a interpretaciones inocentes. Patricia dejó caer las fotografías sobre la mesa, sus piernas apenas sosteniéndola. Las fechas en las esquinas de algunas fotos revelaban que esto no era un desliz reciente. La más antigua tenía fecha de hace 8 meses. 8 meses de engaño. 8 meses durante los cuales Patricia había planificado meticulosamente una boda, había gastado una fortuna en el vestido perfecto, en el salón perfecto, en los 480,000 pesos en flores que ahora jamás se usarían. Un sonido detrás de ella la sobresaltó. Patricia se giró bruscamente y vio a Valeria de pie en el umbral de su habitación. Su hija llevaba puesta una bata arrugada. Su cabello despeinado enmarcaba un rostro hinchado por el llanto. Sus ojos estaban rojos, con ojeras profundas que hablaban de una noche sin dormir. «Mamá», susurró Valeria, su voz quebrada. «¿Por qué no me dijiste?», logró articular Patricia, señalando las fotografías esparcidas sobre la mesa. Valeria avanzó lentamente hacia la sala, sus pies descalzos silenciosos sobre el piso de madera. Se dejó caer en el sofá, abrazándose a sí misma como si tuviera frío a pesar del calor que comenzaba a filtrarse por las ventanas.
Las recibí ayer por la tarde. Alguien las dejó en mi oficina en un sobre sin remitente. Cuando las vi, cuando entendí lo que significaban, sentí que me moría. Llamé a Sebastián inmediatamente. Negó todo al principio. Dijo que eran falsificaciones, un montaje de alguien que quería arruinar nuestra boda. Patricia se sentó junto a su hija tomando sus manos frías entre las suyas, y luego, continuó Valeria, le exigí que me dijera la verdad. Le dije que no me casaría con un mentiroso, que prefería cancelar todo antes que vivir una mentira. Se quebró, mamá. Se quebró y me lo confesó todo. La aventura con Elena, cómo comenzó en una cena de negocios, cómo se volvió algo habitual. Me dijo que me amaba, que Elena no significaba nada, que por favor no cancelara la boda. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Valeria mientras hablaba, su voz volviéndose más aguda con cada palabra. Le dije que se fuera al infierno. Le dije que nunca más quería verlo. Y cuando colgué el teléfono, lo primero que hice fue llamar al florista y cancelar. No pensé, mamá. No pensé en el dinero, en los contratos, en nada. Solo quería destruir algo, lo que fuera, porque sentía que mi vida entera se estaba destruyendo. Patricia abrazó a su hija, sintiendo cómo su cuerpo se sacudía con sollozos violentos. Pero mientras consolaba a Valeria, su mente ya estaba trabajando, procesando información, calculando daños, planeando los siguientes pasos, porque Patricia Sandoval no había llegado a donde estaba permitiendo que los hombres arruinaran todo sin consecuencias, y Sebastián Montero estaba a punto de aprender una lección que nunca olvidaría. Después de varios minutos, cuando los sollozos de Valeria finalmente se calmaron, Patricia se levantó y caminó hacia la cocina. Preparó té de manzanilla, el mismo que le daba a su hija cuando era pequeña y tenía pesadillas. Mientras el agua hervía, Patricia observaba a Valeria desde la distancia. Su hija estaba acurrucada en el sofá, abrazando un cojín, mirando al vacío con ojos que habían perdido todo brillo. 26 años. Valeria solo tenía 26 años y ya estaba experimentando el tipo de traición que marca a una mujer para siempre. Patricia regresó con 2 tazas humeantes y se sentó nuevamente junto a su hija. Durante unos momentos bebieron en silencio. El único sonido en el departamento era el tic-tac del reloj de pared y el tráfico distante de la ciudad que despertaba completamente. «Necesito que me cuentes todo desde el principio», dijo finalmente Patricia, su voz suave pero firme. «¿Cuándo recibiste exactamente las fotos? ¿Qué pasó después de tu conversación con Sebastián? Y necesito saber, ¿quién más sabe sobre esto?». Valeria tomó un sorbo largo de té antes de responder, sus manos temblando ligeramente alrededor de la taza. «Las fotos llegaron ayer a las 3 de la tarde. Yo estaba en mi oficina terminando unos reportes cuando la recepcionista me dijo que había un paquete para mí. No tenía remitente, solo mi nombre escrito a mano en el sobre. Al principio pensé que era algo relacionado con la boda, tal vez muestras de invitaciones o algo así. Pero cuando abrí el sobre y vi la primera foto, sentí que me caía un balde de agua helada». Patricia asentía, animándola a continuar. «Me encerré en mi oficina y revisé todas las fotos. Había al menos 30, mamá. 30 fotografías de Sebastián con esa mujer, en restaurantes, hoteles, incluso en el departamento de ella. Las fechas mostraban que esto había estado pasando durante meses. Me sentí tan estúpida, tan ciega. Todas esas veces que Sebastián dijo que tenía reuniones de trabajo hasta tarde, todas esas ocasiones en que canceló planes conmigo diciendo que su padre necesitaba su ayuda con negocios urgentes. Todo eran mentiras. Y le llamaste inmediatamente», dijo Patricia, más como una afirmación que como una pregunta. «Sí». Le llamé temblando de rabia. Al principio intentó negarme todo, como te dije. Decía que eran falsas,
que alguien había manipulado las imágenes, que era una conspiración para separarnos. Pero yo no soy tonta, mamá. Esas fotos eran reales. Se veía en sus caras, en la forma en que se tocaban, en la intimidad que compartían. Así que le dije que si no me decía la verdad en ese momento, yo misma iría a buscarlo y haría una escena frente a sus padres y todos sus empleados. Valeria hizo una pausa, secándose las lágrimas que volvían a brotar. Fue entonces cuando se quebró. Me confesó todo. La aventura con Elena comenzó hace 8 meses en una cena de la empresa. Dijo que ella se le insinuó, que él había bebido demasiado, que una cosa llevó a la otra. Al principio fue solo una noche, según él, pero luego Elena comenzó a buscarlo, a encontrar excusas para verse. Sebastián juró que intentó terminar la relación varias veces, pero que Elena lo amenazaba con contarle todo a su esposo y arruinar los negocios entre las familias. Patricia sintió que la rabia se encendía en su pecho como una llama blanca y pura. Qué conveniente para Sebastián culpar a la otra mujer. ¿Y qué hay del esposo de Elena?, preguntó Patricia. Ricardo Vega. ¿Él sabe algo? No lo sé, respondió Valeria. Sebastián dijo que Elena le aseguraba que Ricardo no sospechaba nada, que él pasaba tanto tiempo viajando por negocios que nunca notaba sus ausencias. Pero mamá, el punto no es Elena o su esposo. El punto es que Sebastián me traicionó. Me mintió durante meses mientras yo planificaba nuestra vida juntos, mientras tú gastabas una fortuna en una boda que ahora nunca sucederá. Patricia dejó su taza sobre la mesa y tomó las manos de su hija entre las suyas. Escúchame bien, Valeria. Hiciste lo correcto al cancelar esa boda. Ningún hombre, no importa cuán rico o influyente sea su familia, vale la pena si no puede ser fiel y honesto. Pero ahora tenemos que ser inteligentes sobre cómo manejamos esto. No se trata solo del corazón roto, aunque eso es lo más importante. Se trata también de las consecuencias prácticas. Valeria miró a su madre con ojos confundidos. Las flores son solo el comienzo, continuó Patricia. Tenemos el salón de eventos reservado, el catering pagado por adelantado, el vestido de novia que costó más de 100,000 pesos, las invitaciones ya enviadas a 200 invitados, el fotógrafo, el videógrafo, la luna de miel reservada en las Maldivas. Estamos hablando de millones de pesos en gastos, hija. Algunos recuperables, otros no. No pensé en eso, susurró Valeria, su rostro palideciendo aún más. Solo quería que todo desapareciera. Lo sé, cariño, y entiendo perfectamente tu reacción, pero ahora tenemos que pensar con la cabeza fría. Primero, voy a llamar al florista y negociar. Quizás podamos llegar a un acuerdo sobre el pago. Segundo, necesitamos cancelar formalmente todos los demás servicios antes de que sea demasiado tarde y perdamos más dinero. Y tercero, y esto es muy importante, necesitamos decidir qué vamos a decirle a la gente. A la gente, repitió Valeria, como si no hubiera pensado en eso. Sí, a los invitados, a la familia, a los amigos. La historia que contemos ahora definirá cómo te vean en el futuro. Si decimos simplemente que tú cancelaste sin dar razones, te verán como una novia histérica con pies fríos. Pero si revelamos la verdad sobre la infidelidad de Sebastián... Valeria se enderezó súbitamente, sus ojos encontrando los de su madre. Quiero que todo el mundo sepa qué clase de hombre es Sebastián Montero. Quiero que Elena Vega y su esposo se enteren de que su matrimonio también está construido sobre mentiras. Quiero que la familia Montero sienta la vergüenza que ellos me hicieron sentir a mí. Patricia vio el fuego encenderse en los ojos de su hija y sonrió con una mezcla de orgullo y preocupación. Era momento de enseñarle a Valeria que la venganza, cuando se ejecuta correctamente, no se sirve caliente ni fría. Se sirve con precisión quirúrgica. Patricia sacó su teléfono y marcó el número del florista. Don Ernesto contestó al primer tono.
su voz cargada de ansiedad. Señora Sandoval, gracias a Dios que me llama. Ya pasó más de una hora. Necesito respuestas. Don Ernesto, necesito que escuche con atención. Mi hija canceló las flores porque la boda no se llevará a cabo. El novio resultó ser infiel y no vamos a proceder con la ceremonia. Entiendo perfectamente su situación y quiero encontrar una solución justa para ambas partes. Hubo un silencio al otro lado de la línea, seguido por un suspiro pesado. Señora, lo lamento mucho por su hija, de verdad. Pero usted comprenderá que esto no cambia mi situación. Yo tengo 480,000 pesos invertidos en materiales que no puedo devolver. Orquídeas importadas de Tailandia, rosas ecuatorianas de invernadero, lirios calla que mandé traer específicamente para este evento. Las flores exóticas no son como las margaritas que compra en el mercado. Tienen fechas de caducidad muy cortas. Lo entiendo completamente, respondió Patricia, manteniendo su tono profesional. Por eso le propongo lo siguiente. Yo le pagaré el 50% del total ahora mismo, 24,000 pesos, como compensación por los materiales que ya no puede usar. A cambio, usted tendrá la libertad de vender esas flores a otros clientes, usar los arreglos para otros eventos, o hacer lo que necesite con ellos. 50%, repitió don Ernesto, su voz mostrando clara decepción. Señora Sandoval, con todo respeto, eso ni siquiera cubre el costo de las flores importadas, sin mencionar las horas de trabajo de mis empleados. Don Ernesto, Patricia endureció su tono ligeramente. Soy una mujer de negocios. Sé que usted puede reciclar muchos de esos materiales. Las rosas se pueden vender individualmente. Los arreglos básicos se pueden adaptar para bodas más pequeñas, cumpleaños, eventos corporativos. No todo es pérdida total. Le estoy ofreciendo una compensación razonable, considerando que mi hija canceló por razones completamente justificables que ni siquiera son su culpa. Valeria observaba a su madre negociar con una mezcla de asombro y admiración. Esta era la Patricia Sandoval, que había construido un imperio después de la muerte de su esposo, la mujer que nunca aceptaba un no por respuesta, pero que siempre encontraba la manera de que todos sintieran que habían ganado algo. Está bien, dijo finalmente don Ernesto, pero necesito 60%, 288,000 pesos. Es mi mejor oferta, señora, y lo hago solo porque conozco su reputación y sé que usted siempre paga sus deudas. Patricia hizo una pausa calculada, dejando que el silencio se extendiera lo suficiente para que don Ernesto sintiera la tensión. 65%, pero con una condición. ¿Cuál condición? Usted me proporciona una declaración escrita detallando exactamente por qué se canceló el pedido. Necesito documentación oficial que respalde que esta cancelación fue por circunstancias extraordinarias fuera del control de mi familia. Además, quiero que incluya en esa declaración que usted reconoce haber recibido compensación satisfactoria y que no procederá con ninguna acción legal. Don Ernesto rió suavemente al otro lado de la línea. Es usted una negociadora nata, señora Sandoval. De acuerdo, 65%, 312,000 pesos, y le proporciono la documentación que necesita, pero necesito el pago hoy. Lo tendrá en 2 horas. Le transferiré el dinero directamente a su cuenta bancaria. Por favor, envíeme los datos por mensaje de texto y prepare esa declaración. La necesito firmada y sellada antes del final del día. Trato hecho, señora. Y de verdad lamento mucho lo de su hija. Los hombres de hoy ya no tienen honor. Patricia cortó la llamada y miró a Valeria, quien la observaba con los ojos muy abiertos. Mamá, acabas de negociar casi 200,000 pesos de descuento. No, corrigió Patricia. Acabo de ahorrarle a nuestra familia una demanda costosa y obtener documentación que protegerá nuestros intereses. Ahora, saca todos los contratos que firmaste para la boda.
Necesito revisar cada uno y ver cuánto podemos recuperar. Durante la siguiente hora, madre e hija revisaron meticulosamente cada contrato. El salón de eventos tenía una cláusula de cancelación que permitía recuperar el 70% si se cancelaba con más de 72 horas de anticipación. El catering también tenía términos similares. El fotógrafo y videógrafo eran más complicados porque ya habían realizado sesiones de compromiso, pero Patricia calculó que podrían recuperar al menos el 40% de esos pagos. En total, de los casi 3 millones de pesos que se habían gastado en preparativos de boda, Patricia estimaba que podrían recuperar aproximadamente 1.800.000 pesos si actuaban rápidamente y negociaban con inteligencia. Pero mientras hacía los cálculos, otra parte de su mente trabajaba en un plan diferente, un plan que no tenía nada que ver con recuperar dinero y todo que ver con asegurarse de que Sebastián Montero y su familia entendieran que no se podía lastimar a una hija de Patricia Sandoval sin consecuencias. Valeria, dijo Patricia finalmente, cerrando la última carpeta de contratos. Necesito que me respondas algo con total honestidad. Claro, mamá. ¿Quieres justicia o quieres venganza? Valeria parpadeó confundida por la pregunta. No son lo mismo. No, respondió Patricia con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. La justicia significa que Sebastián enfrenta las consecuencias naturales de sus acciones. Pérdida de reputación, vergüenza social, quizás problemas en sus negocios familiares. La venganza significa que nosotras nos aseguramos activamente de que él pierda todo lo que le importa, de la misma manera que él destruyó tus sueños. Valeria se quedó en silencio por un momento, mirando las fotografías que aún estaban esparcidas sobre la mesa. En una de ellas, Sebastián besaba a Elena, en lo que parecía ser una terraza privada, el sol del atardecer bañándolos en luz dorada. Se veían felices, despreocupados, ajenos al dolor que estaban causando. Venganza, dijo finalmente Valeria, su voz firme. Quiero que él sienta exactamente lo que yo estoy sintiendo ahora. Patricia asintió lentamente, como si hubiera estado esperando exactamente esa respuesta. Entonces necesitamos ser inteligentes. La venganza emocional, impulsiva, es satisfactoria por un momento pero destructiva a largo plazo. La venganza planificada, estratégica, es la que realmente marca la diferencia. Y tengo una idea de cómo podemos asegurarnos de que Sebastián Montero nunca olvide el día que decidió traicionarte. Patricia se levantó del sofá y caminó hacia la ventana, sus ojos mirando hacia la ciudad que se extendía ante ella como un tablero de ajedrez, esperando el siguiente movimiento. Durante años había aprendido que el poder real no residía en gritar más fuerte o en hacer escándalos públicos, sino en controlar la información y el momento preciso de revelarla. Cuéntame todo lo que sabes sobre la relación entre la familia Montero y Ricardo Vega, dijo Patricia sin voltear. Valeria se acercó, parándose junto a su madre frente a la ventana. Ricardo Vega es uno de los principales inversionistas en las empresas de los Montero. Según lo que Sebastián me contó, Ricardo aportó casi 40 millones de pesos en capital para expandir la cadena de restaurantes de lujo que la familia tiene. A cambio, Ricardo recibió un 30% de participación en esas empresas. Es una asociación muy importante para ambas familias. Y si Ricardo descubriera que su esposa y su socio más joven han estado teniendo una aventura durante meses, ¿qué crees que pasaría? Valeria respiró profundamente, comenzando a entender el plan de su madre. Ricardo es conocido por ser extremadamente celoso y vengativo. Hay rumores de que en el pasado destruyó la carrera de un empleado que simplemente coqueteó con Elena en una fiesta de la compañía. Si descubriera esto, no solo terminaría el matrimonio, probablemente retiraría toda su inversión de las empresas Montero.
Eso podría causar problemas financieros graves. Exactamente, sonrió Patricia, y ahí está nuestra venganza. No necesitamos gritar al mundo sobre la infidelidad de Sebastián. Solo necesitamos asegurarnos de que la persona correcta en el momento correcto se entere de la verdad. ¿Pero cómo?, preguntó Valeria. No podemos simplemente enviarle las fotos a Ricardo. Parecería que estamos buscando venganza. Y así es, respondió Patricia volteándose para mirar a su hija. Pero él no tiene que saberlo. Necesitamos que Ricardo crea que descubrió la verdad por sí mismo, o mejor aún, que alguien más, alguien sin conexión obvia con nosotras, le reveló la información por preocupación genuina. Valeria frunció el ceño, tratando de seguir el razonamiento de su madre. No entiendo. ¿Quién haría eso por nosotras? Nadie lo haría de manera voluntaria. Por eso vamos a crear la situación perfecta para que suceda. Patricia sacó su teléfono y comenzó a marcar números mientras hablaba. Conozco a Mariana Solís, la columnista de sociales del periódico más importante de la ciudad. Ella me debe un favor muy grande, porque hace 2 años le di información exclusiva sobre una estafa en una organización benéfica que le valió un premio de periodismo. ¿Vas a filtrar la historia a la prensa?, preguntó Valeria sorprendida. No exactamente. Voy a darle a Mariana suficiente información para que ella haga su propia investigación. Le voy a mencionar casualmente que escuché rumores sobre una relación inapropiada entre un joven empresario prometido y la esposa de su socio de negocios. Le daré pistas suficientes para que ella identifique a Sebastián y Elena, pero sin mencionar nombres directamente. Mariana es una periodista excelente. Una vez que tenga la pista, investigará por su cuenta, y cuando publique la historia, interrumpió Patricia, será noticia pública. Ricardo Vega lo leerá junto con todos los demás, y cuando lo haga, no pensará que fuimos nosotras quienes filtramos la información. Pensará que fue un periodista haciendo su trabajo. Es brillante, susurró Valeria. Aún hay más, continuó Patricia. Mientras eso sucede, tú y yo vamos a empezar a contactar a cada uno de los invitados a la boda. No para chismear o quejarnos, sino simplemente para informarles con tristeza que la boda ha sido cancelada debido a circunstancias imprevistas. Seremos vagas, elegantes, dignas. Diremos que Valeria Sandoval merece un amor honesto y verdadero, y que lamentablemente descubrió que Sebastián Montero no podía ofrecerle eso. La gente va a hacer preguntas. Por supuesto que sí. Y nosotras responderemos con dolor pero con dignidad. Diremos que preferimos no entrar en detalles, que es un asunto privado, pero que estamos seguras de que la verdad saldrá a la luz eventualmente. La gente especulará, rumorará, y cuando finalmente se publique el artículo de Mariana Solís, todos los puntos se conectarán. Valeria observaba a su madre con una mezcla de admiración y algo que podría ser temor. Mamá, ¿cuánto tiempo llevas planeando esto? Desde el momento en que vi las fotografías en tu mesa, respondió Patricia con honestidad. He pasado 5 años reconstruyendo todo lo que tu padre dejó destrozado cuando murió. Aprendí que en este mundo hay 2 tipos de personas, las que dejan que las cosas les sucedan y las que hacen que las cosas sucedan. Nosotras vamos a hacer que sucedan. Patricia regresó al sofá y tomó las fotografías organizándolas cuidadosamente. Pero antes de hacer cualquier cosa, necesito que entiendas algo muy importante, Valeria. Una vez que pongamos este plan en marcha, no hay vuelta atrás. La reputación de Sebastián quedará destruida. Su relación con su familia se deteriorará. Los negocios de los Montero sufrirán. Y Elena Vega probablemente terminará divorciada y aislada socialmente. ¿Estás preparada para vivir con esas consecuencias? Valeria no dudó ni un segundo. Ellos no dudaron cuando me destrozaron el corazón.
Ellos no pensaron en las consecuencias cuando me mintieron durante meses. Estoy lista, mamá. Patricia asintió y sacó su teléfono. Entonces empecemos. Voy a llamar a Mariana ahora mismo. Tú vas a ducharte, vestirte, y vamos a empezar a hacer llamadas a los invitados. Para mañana al mediodía, toda la ciudad estará hablando de la misteriosa cancelación de la boda del año. Mientras Patricia marcaba el número de la periodista, Valeria se quedó mirando por la ventana. En algún lugar de esta ciudad, Sebastián Montero seguía con su vida, probablemente creyendo que podría salirse con la suya, que Valeria simplemente desaparecería en silencio con su corazón roto. No tenía idea de la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre su cabeza, y cuando finalmente lo golpeara, sería demasiado tarde para buscar refugio. Mariana Solís contestó al tercer tono, su voz profesional pero cálida al reconocer el número de Patricia. Patricia Sandoval, qué sorpresa. Hace meses que no hablamos. ¿Cómo estás? Mariana, querida, necesito hablar contigo sobre algo delicado. ¿Tienes tiempo para un café esta tarde? Hubo una pausa al otro lado de la línea. Mariana era una periodista experimentada y podía detectar cuando una historia importante estaba a punto de caer en su regazo. Para ti siempre tengo tiempo. Recuerda que te debo una grande después de aquella información sobre el fraude benéfico. ¿Dónde nos vemos? Café Mirador, a las 4. Y Mariana, esto es confidencial, al menos por ahora. Ahora sí me tienes intrigada. Allí estaré. Patricia cortó la llamada y miró a Valeria, quien había salido de la ducha y se estaba vistiendo con unos jeans y una blusa simple pero elegante. Su hija se veía más compuesta, aunque sus ojos seguían mostrando el dolor de la traición. ¿Lista?, preguntó Patricia. «Lista», respondió Valeria tomando su teléfono. «¿Por dónde empezamos?» «Por la familia más cercana primero. Tías, tíos, primos. Les diremos que lamentablemente la boda ha sido cancelada debido a incompatibilidades fundamentales que salieron a la luz. Seremos vagas pero firmes. Ningún drama, solo hechos». Durante las siguientes 2 horas, madre e hija hicieron llamada tras llamada. Cada conversación seguía un guión similar: tristeza contenida, dignidad inquebrantable y una negativa educada pero firme a dar detalles específicos. Patricia había entrenado a Valeria sobre exactamente qué decir y, más importante aún, qué no decir. La tía Mónica, una mujer chismosa, que Patricia sabía que esparciría la noticia más rápido que un incendio forestal, fue particularmente curiosa. «Pero Valeria, cariño, ¿qué pasó? Hace 2 días estabas radiante hablando de la luna de miel. Fue algo que hizo Sebastián». «Tía», respondió Valeria con voz calmada tal como su madre le había instruido, «prefiero no entrar en detalles. Solo diré que descubrí cosas sobre Sebastián que me hicieron darme cuenta de que no podía casarme con él. Merece respeto por mi decisión y espero que puedas entenderlo». Por supuesto, pero ay, hija, la gente va a hablar». «Que hablen», respondió Valeria con una fortaleza que sorprendió incluso a Patricia. La verdad siempre sale a la luz eventualmente. Cuando colgaron, Patricia le sonrió a su hija con aprobación. «Perfecto. Ahora tu tía Mónica va a llamar a todas sus amigas diciendo que hay un escándalo, pero que nadie quiere dar detalles. Eso va a crear curiosidad y especulación. Y cuando el artículo de Mariana se publique, todos van a pensar que finalmente se reveló el secreto que nadie quería contar». Las llamadas continuaron. Amigos de la universidad, compañeros de trabajo, conocidos del círculo social. Cada conversación plantaba una semilla de curiosidad. Para cuando terminaron, Patricia calculaba que al menos 50 personas sabían que la boda estaba cancelada y que había algo escandaloso detrás de la decisión. «Ahora viene la parte delicada», dijo Patricia mirando su reloj.
Tengo que reunirme con Mariana en media hora. Tú vas a quedarte aquí y empezar a redactar un comunicado formal para enviar por correo electrónico a los invitados que no pudimos contactar por teléfono. Manténlo breve, elegante y ambiguo. Mientras Patricia se preparaba para salir, su teléfono sonó. Era un número desconocido. Contestó con cautela. Patricia Sandoval. Señora Sandoval, habla Fernando Montero, el padre de Sebastián. Patricia sintió que su pulso se aceleraba, pero mantuvo su voz perfectamente controlada. Señor Montero, qué sorpresa. Acabo de enterarme por mi hijo de que hubo algún malentendido con Valeria y que ella canceló la boda. Necesitamos hablar sobre esto inmediatamente. Esto es inaceptable. Tenemos contratos, compromisos, invitados esperando. Patricia sonrió para sí misma. Perfecto. Fernando Montero había mordido el anzuelo. Señor Montero, con todo respeto, no hubo ningún malentendido. Mi hija tomó una decisión informada basada en información que recibió sobre su hijo. Si Sebastián no le contó los detalles, quizás debería tener esa conversación con él. ¿De qué información está hablando? ¿Qué le dijo Valeria? Esto es ridículo. Los jóvenes tienen peleas todo el tiempo. Seguramente podemos resolver esto como adultos razonables. Patricia podía escuchar la desesperación apenas disimulada en su voz. Fernando Montero había invertido meses y una fortuna considerable en esta boda. No solo por el amor de su hijo, sino porque la unión de las familias Montero y Sandoval representaba conexiones sociales y de negocios valiosas. Señor Montero, mi hija no es una niña impulsiva que toma decisiones por capricho. Descubrió algo sobre Sebastián que la hizo replantear completamente su decisión de casarse con él. Y francamente, después de ver la evidencia, yo la apoyo 100%. ¿Qué evidencia? ¿De qué está hablando? Patricia hizo una pausa calculada, dejando que el silencio se extendiera lo suficiente para que Fernando comenzara a sentir verdadero pánico. Pregúntele a su hijo, señor Montero. Pregúntele sobre Elena Vega. Y cuando tenga esa conversación, quizás entienda por qué mi hija tomó la decisión correcta. Hubo un silencio absoluto al otro lado de la línea. Patricia podía prácticamente escuchar el cerebro de Fernando Montero procesando esa información, conectando puntos, llegando a conclusiones aterradoras. Dios mío, susurró finalmente. No puede ser verdad. Ricardo es nuestro socio más importante. Lo era, corrigió Patricia. Ahora, si me disculpa, tengo una reunión. Le sugiero que hable con Sebastián antes de que esta situación se complique aún más. Patricia cortó la llamada antes de que Fernando pudiera responder. Valeria la miraba con los ojos muy abiertos. Acabas de decirle al padre de Sebastián sobre la aventura. Acabo de plantar una semilla, corrigió Patricia. Fernando va a confrontar a Sebastián. Sebastián probablemente negará todo al principio, pero su padre lo conoce lo suficientemente bien para saber cuándo está mintiendo. Y mientras ellos tienen esa conversación familiar incómoda, yo voy a darle a Mariana Solís suficiente información para que empiece su investigación. Para mañana, esta historia va a explotar de maneras que Sebastián Montero nunca imaginó. Patricia tomó su bolso y se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral para mirar a su hija una vez más. Valeria, una última pregunta. ¿Todavía estás segura de que esto es lo que quieres? Una vez que empiece, no puedo detenerlo. Valeria miró las fotografías que aún estaban sobre la mesa. Luego miró a su madre con determinación férrea. Estoy segura, mamá, que arda todo. El Café Mirador estaba ubicado en el piso 20 de un edificio corporativo, ofreciendo una vista panorámica de la ciudad que se extendía hasta el horizonte. Patricia llegó 5 minutos antes de la hora acordada, como era su costumbre. Mariana Solís ya estaba allí, sentada en una mesa junto a la ventana, con una laptop abierta frente a ella y una libreta al lado.
La periodista levantó la vista cuando Patricia se acercó y le sonrió con genuina calidez. Patricia, te ves increíble como siempre. Aunque detecto algo de tensión en tus ojos, debe ser algo grande lo que quieres contarme. Patricia se sentó con elegancia, ordenó un café americano y esperó a que el mesero se alejara antes de hablar. Sacó su teléfono y lo colocó sobre la mesa con la pantalla hacia abajo, una señal de que esta conversación requería completa atención. Mariana, necesito que lo que voy a decirte se maneje con la máxima discreción, al menos hasta que hayas verificado toda la información por tu cuenta. No puedo ser citada como fuente, pero te voy a dar suficiente información para que puedas investigar una historia que va a sacudir los círculos sociales y empresariales de esta ciudad. Los ojos de Mariana se encendieron con el brillo característico de un periodista que huele una historia importante. Sacó su libreta y un bolígrafo. Tienes toda mi atención. Has oído hablar de Sebastián Montero, el hijo de Fernando Montero, dueño de la cadena de restaurantes de lujo La Mesón. Por supuesto. Se iba a casar este fin de semana con tu hija Valeria. Tenía la invitación en mi escritorio. Iba a ser la boda del año. Iba a ser, repitió Patricia. La boda ha sido cancelada. Y antes de que preguntes, no fue por pies fríos ni por una discusión trivial. Mi hija descubrió que Sebastián Montero ha estado teniendo una aventura prolongada con Elena Vega, la esposa de Ricardo Vega. Mariana dejó de escribir abruptamente y levantó la vista, su rostro mostrando genuina sorpresa. Ricardo Vega, el inversionista, el mismo Ricardo Vega que tiene 30% de participación en las empresas Montero. El mismo, confirmó Patricia. Y antes de que pienses que esto es solo chisme de despechadas, tengo algo que mostrarte. Pero necesito tu palabra de que investigarás esto profesionalmente y publicarás solo lo que puedas verificar independientemente. Patricia sacó su teléfono y mostró a Mariana una de las fotografías menos comprometedoras, una que mostraba claramente a Sebastián y Elena entrando juntos a un hotel boutique en el centro de la ciudad. La fecha en la esquina mostraba que había sido tomada 3 meses atrás. Dios mío, susurró Mariana. ¿Tienes más de estas? Tengo 30 fotografías tomadas durante los últimos 8 meses. Hoteles, restaurantes, el departamento privado de Elena, todas con fechas y ubicaciones. Y antes de que preguntes cómo las obtuve, no lo sé. Alguien se las envió anónimamente a mi hija en un sobre Manila sin remitente. Supongo que alguien cercano a ellos se cansó de ver el engaño. Mariana estudiaba la fotografía con atención profesional, su mente claramente trabajando en cómo verificar la información. Necesito hablar con testigos independientes, empleados del hotel, meseros de restaurantes, cualquiera que pueda confirmar que estos encuentros sucedieron. Por eso te llamé, dijo Patricia. Hijo, sé que eres lo suficientemente buena periodista para hacer tu propia investigación. No te estoy pidiendo que publiques acusaciones infundadas. Te estoy dando una pista y confío en que seguirás tu código ético profesional para verificar todo antes de publicar. ¿Y por qué me lo estás diciendo a mí? ¿Por qué no simplemente confrontar a los Montero o contarle todo a Ricardo Vega directamente? Patricia tomó un sorbo de su café antes de responder, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Porque si yo se lo dijera a Ricardo directamente, parecería venganza personal. Él podría pensar que estoy mintiendo o exagerando para castigar a Sebastián por lastimar a mi hija. Pero si la información sale a la luz a través de una investigación periodística legítima, nadie puede dudar de su veracidad. Además, Mariana, tú y yo sabemos que esta no es solo una historia de infidelidad. Es una historia sobre el abuso de poder, sobre cómo las élites creen que pueden hacer lo que quieran sin consecuencias. Mariana asintió lentamente,
comprendiendo las implicaciones más amplias. Si esto sale a la luz, los negocios de los Monteros se verán seriamente afectados. Ricardo Vega no es el tipo de hombre que perdona este tipo de traiciones. Retirará su inversión y probablemente buscará destruir todo lo que toque la familia Montero. Esas son las consecuencias naturales de sus acciones, respondió Patricia sin emoción. Mi hija está destrozada. Gastamos casi 3 millones de pesos en una boda que nunca sucederá. Y Sebastián Montero estaba dispuesto a casarse con ella mientras mantenía una relación con la esposa de su propio socio. Si hay justicia en este mundo, debe haber consecuencias. Mariana cerró su libreta y miró directamente a Patricia. Necesito ser honesta contigo. Si investigo esto y resulta ser verdad, no solo voy a escribir sobre la infidelidad, voy a investigar todo. Los negocios entre las familias, las posibles irregularidades financieras, cualquier cosa relacionada. Una vez que empiece a tirar de este hilo, no sé qué más voy a encontrar. Perfecto, sonrió Patricia. Eso es exactamente lo que espero que hagas. Periodismo real, investigación seria, consecuencias genuinas. Las dos mujeres se miraron durante un momento, un entendimiento silencioso pasando entre ellas. Mariana había recibido su historia y Patricia había puesto en marcha el siguiente paso de su plan. ¿Cuánto tiempo necesitas para verificar la información?, preguntó Patricia. Dame 48 horas. Para el jueves al mediodía debería tener suficiente para publicar un artículo preliminar. Si encuentro evidencia de cosas más grandes, podría convertirse en una serie de artículos. Eso es más rápido de lo que esperaba. Es una historia grande, Patricia. Y tengo contactos en todos esos hoteles y restaurantes que mencionas. Además, Elena Vega ha sido vista en círculos sociales, comportándose de manera sospechosa durante meses. Varias personas me han mencionado casualmente que parecía estar ocultando algo. Yo solo nunca tuve razón para investigarlo más a fondo. Hasta ahora. Patricia se levantó para irse, pero Mariana la detuvo con una última pregunta. Patricia, esto va a destruir varias vidas. La de Sebastián, la de Elena, posiblemente los matrimonios y negocios de dos familias poderosas. ¿Estás completamente segura de que quieres seguir adelante? Patricia pensó en Valeria, en sus ojos rojos de tanto llorar, en los sueños destrozados de su única hija. Pensó en los 480,000 pesos en flores que nunca se usarían, en los millones gastados, en una celebración que nunca sucedería. Pensó en todas las mentiras que Sebastián había dicho mientras miraba a Valeria a los ojos y le prometía un futuro juntos. Completamente segura, respondió sin dudar, que las consecuencias caigan donde deban caer. Mientras Patricia regresaba al departamento de Valeria, su teléfono no dejaba de vibrar. Mensajes de conocidos, familiares lejanos, amigas que acababan de enterarse de la cancelación de la boda. Todos querían saber qué había pasado, todos ofrecían su apoyo, pero claramente buscaban información. Patricia respondió a cada mensaje con la misma frase cuidadosamente construida: «Gracias por tu preocupación. Valeria está bien y tomó la decisión correcta para su futuro. Preferimos mantener los detalles en privado por ahora». La vaguedad intencional solo alimentaba más la curiosidad. Para cuando Patricia estacionó su auto frente al edificio de Valeria, calculaba que al menos 100 personas ya sabían de la cancelación y estaban especulando salvajemente sobre las razones. Al entrar al departamento, encontró a Valeria en el sofá rodeada de cajas. Estaba empacando todos los regalos de compromiso que Sebastián le había dado durante el último año. Un collar de diamantes, un reloj de marca suiza, aretes de esmeraldas, pulseras de oro. Todo dispuesto meticulosamente en sus cajas originales. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Patricia. «Los voy a devolver», respondió Valeria sin levantar la vista. «No quiero nada que venga de él.
Nada que me recuerde lo estúpida que fui al creer en sus mentiras. Patricia se sentó junto a su hija y tomó el collar de diamantes, observando cómo la luz se refractaba en las piedras preciosas. Valía al menos 200,000 pesos. Valeria, mírame. Su hija finalmente levantó la vista, sus ojos todavía mostrando rastros de lágrimas recientes. No fuiste estúpida. Sebastián es un mentiroso experto. Te manipuló, te engañó, te hizo creer en un futuro que él nunca tuvo intención de darte honestamente. Eso no te hace estúpida, te hace humana. Te hace alguien que creyó en el amor y en la honestidad, pero debía haber visto las señales, mamá. Todas esas noches que dijo que tenía reuniones de trabajo, los fines de semana que cancelaba planes de último minuto, la forma en que su teléfono siempre estaba con la pantalla hacia abajo, cómo se ponía nervioso cuando yo tomaba su celular para ver algo. Patricia abrazó a su hija, dejando que se desahogara una vez más. Los manipuladores profesionales son expertos en hacer que dudes de tu propio instinto. Probablemente hubo momentos en que sentiste que algo no estaba bien, pero Sebastián te convenció de que estabas siendo paranoica o insegura. Ese es su juego, hija, hacer que cuestiones tu propia percepción de la realidad. El teléfono de Patricia vibró. Era un mensaje de Mariana Solís. Ya hablé con 3 empleados del Hotel Esmeralda. Confirman que Sebastián Montero y Elena Vega se registraban frecuentemente en una suite bajo nombres falsos. Tengo copias de los registros. Esta historia es más grande de lo que pensaba. Patricia mostró el mensaje a Valeria, quien leyó con una mezcla de satisfacción y dolor. «Está sucediendo realmente», susurró Valeria. «No hay vuelta atrás ahora». «No hay vuelta atrás», confirmó Patricia. «Y ahora necesitamos prepararnos para lo que viene. Porque cuando esta historia se publique, Sebastián y su familia van a contraatacar. Van a intentar difamarte. Van a decir que estás mintiendo, que estás despechada, que inventaste todo por venganza. Pero tenemos las fotografías, tenemos evidencia. La evidencia no siempre importa cuando alguien tiene suficiente dinero y conexiones para controlar la narrativa. Por eso necesitamos estar preparadas. Vamos a contratar un abogado especializado en difamación y protección de imagen. Vamos a documentar todo, cada conversación, cada amenaza, cada intento de intimidación. Y vamos a mantener nuestra dignidad sin importar qué tan sucio se ponga esto. En ese momento, el timbre del departamento sonó insistentemente. Patricia miró por la mirilla y vio a un hombre joven en traje elegante, sosteniendo un sobre manila. «Entregas para la señorita Valeria Sandoval», anunció cuando Patricia abrió la puerta. Patricia firmó el recibo y cerró la puerta, observando el sobre con cautela. No tenía remitente, pero el logotipo de un bufete de abogados de élite estaba impreso en la esquina. Abrió el sobre y extrajo los documentos, sus ojos escaneando rápidamente el contenido mientras su expresión se endurecía. «¿Qué es?», preguntó Valeria levantándose del sofá. «Es una carta de cese y desista del bufete de abogados de la familia Montero. Amenazan con demandarte por difamación si continúas esparciendo rumores falsos sobre Sebastián. También exigen que devuelvas todos los regalos que te dio durante el noviazgo, valuados en más de 500,000 pesos, como compensación por daños emocionales y reputacionales». Valeria tomó los documentos con manos temblorosas. Daños emocionales. Él me causó daños emocionales. Él me mintió. Él me traicionó. Y ahora tiene el descaro de amenazarme con una demanda. Patricia observó los documentos más cuidadosamente, notando detalles que revelaban la desesperación detrás de la amenaza legal. Esto es estándar cuando personas poderosas se sienten acorraladas. Usan intimidación legal para silenciar a sus víctimas, pero cometieron un error.
Enviaron esta carta antes de que publicáramos nada públicamente. Eso significa que están asustados. Fernando Montero confrontó a Sebastián y Sebastián probablemente admitió algo. Ahora están en modo de control de daños. ¿Qué hacemos? Patricia sacó su teléfono y fotografió cada página del documento legal. Primero, enviamos estas fotos a Mariana. Esto confirma que los Montero están intentando silenciar la verdad, lo cual solo hace la historia más interesante para una periodista. Segundo, llamamos al abogado que te mencioné, Miguel Ángel Torres. Él especializa en defender a víctimas de abuso de poder por parte de familias ricas. Y tercero, respondemos a esta carta con nuestra propia carta legal, dejando muy claro que no nos vamos a intimidar. Valeria miró a su madre con una mezcla de miedo y determinación. Esto va a ponerse feo, ¿verdad? Ya está feo, cariño. Pero la diferencia es que nosotras tenemos la verdad de nuestro lado. Y eventualmente, sin importar cuánto dinero tengan los Montero, la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. El teléfono de Patricia vibró nuevamente. Esta vez era un número desconocido. Contestó con cautela. Patricia Sandoval. La voz al otro lado era femenina, temblorosa, claramente angustiada. Señora Sandoval, habla Elena Vega. Por favor, no cuelgue. Necesito hablar con usted sobre algo urgente. Sobre las fotografías. Sobre todo. Patricia intercambió una mirada significativa con Valeria antes de responder. Señora Vega, tiene mi atención completa. Patricia activó el altavoz del teléfono para que Valeria pudiera escuchar la conversación. La voz de Elena Vega al otro lado sonaba quebrada, desesperada, completamente diferente de la mujer elegante y segura que Patricia había visto en eventos sociales. Señora Sandoval, yo sé que usted y su hija deben odiarme. Tienen todo el derecho. Lo que hice fue imperdonable. Pero necesito que sepa que no fue como parece en esas fotografías. Bueno, sí fue exactamente como parece, pero hay contexto. Hay cosas que ustedes no saben. Patricia mantuvo su voz fría y controlada. Señora Vega, le voy a ser muy honesta. No me interesa escuchar justificaciones sobre por qué decidió tener una aventura con el prometido de mi hija. Lo que me interesa es saber por qué me está llamando ahora. Hubo un sollozo ahogado al otro lado de la línea antes de que Elena continuara, porque todo se está desmoronando. Sebastián me llamó hace una hora en pánico. Me dijo que su padre lo confrontó, que ustedes saben todo, que su familia está amenazándolas legalmente, y lo peor es que Ricardo, mi esposo, acaba de llegar a casa temprano de su viaje de negocios. Normalmente regresaría el viernes, pero cambió sus planes. Dice que necesita hablar conmigo sobre algo urgente. Señora Sandoval, creo que él lo sabe. Bien, respondió Patricia sin emoción. Debería haberlo sabido desde el principio. Debería haber sido usted quien se lo dijera con honestidad en lugar de permitir que lo descubriera por otros medios. Lo sé, gritó Elena, su voz quebrándose completamente. Lo sé y he sido una cobarde. Pero mi esposo Ricardo, él no es como otras personas. Cuando se enoja, cuando se siente traicionado, se vuelve peligroso. No físicamente, pero destruye a las personas. Arruina sus vidas metódicamente, sistemáticamente. He visto lo que le hizo a un empleado que lo estafó, cómo lo dejó en bancarrota, cómo se aseguró de que nadie en la industria volviera a contratarlo. ¿Y qué espera que yo haga con esa información?, preguntó Patricia. Elena respiró profundamente antes de continuar. Necesito advertirle que si esta historia se hace pública, si Ricardo confirma sus sospechas, no solo va a destruirme a mí y a Sebastián, va a ir tras toda la familia Montero, va a retirar sus 40 millones de inversión, va a usar sus conexiones para sabotear sus restaurantes, va a convertirse en su peor enemiga, y conociéndolo, probablemente también va a investigar cualquier conexión que los Montero tengan con su familia.
Patricia sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero mantuvo su voz firme. Entonces sugiere que guardemos silencio para proteger a los Montero de las consecuencias de sus propias acciones. No, susurró Elena. Sugiero que se protejan ustedes mismas. Porque una vez que Ricardo empiece su campaña de destrucción, no le va a importar quién más resulte herido en el proceso. Si descubre que ustedes fueron quienes iniciaron todo esto. No iniciamos nada, interrumpió Valeria, hablando por primera vez. Sebastián inició esto cuando decidió engañarme. Usted lo continuó cuando aceptó acostarse con el prometido de otra mujer. Nosotras solo estamos respondiendo a la traición. Tienes razón, respondió Elena con voz quebrada. Tienes toda la razón. Pero eso no va a importar cuando Ricardo comience a buscar a quién culpar. Necesitan entender que mi esposo no acepta humillaciones públicas. Si esta historia sale en los periódicos, si se convierte en chisme de la alta sociedad, él va a querer sangre. Patricia miró a Valeria, viendo la determinación en los ojos de su hija mezclada ahora con una pizca de preocupación. Pero antes de que cualquiera pudiera responder, otra llamada interrumpió. Patricia miró la pantalla y vio que era Mariana Solís. Señora Vega, tengo que colgar. Gracias por la advertencia. Espere, gritó Elena. Hay algo más. Las fotografías que recibió su hija, yo sé quién las envió. Patricia se detuvo abruptamente. ¿Quién? Mi asistente personal, Carolina. Ella descubrió la aventura hace meses. Trató de convencerme de que terminara la relación, pero yo no escuché. Finalmente, decidió que si yo no iba a hacer lo correcto, ella lo haría por mí. Fue ella quien contrató al investigador privado, quien compiló todas las fotografías, quien se las envió a Valeria. ¿Por qué me está diciendo esto?, preguntó Patricia. Porque si Ricardo descubre quién filtró la información, va a destruir también a Carolina. Es una buena persona que solo intentaba hacer lo correcto. No merece sufrir por mi estupidez. Patricia cerró los ojos por un momento, procesando toda esta nueva información. La situación era más complicada de lo que había anticipado. No se trataba solo de exponer la infidelidad y buscar justicia. Había más personas involucradas, más vidas que podrían resultar destruidas. Tengo que irme, dijo finalmente Patricia. Pero señora Vega, le voy a dar un consejo. Sea honesta con su esposo antes de que él descubra la verdad por otros medios. Podría ser su única oportunidad de conservar algo de control sobre su propia narrativa. Patricia cortó la llamada sin esperar respuesta y rápidamente contestó la llamada de Mariana. Patricia, tenemos un problema. La voz de Mariana sonaba urgente. Acabo de recibir una llamada de mi editor. Alguien filtró información sobre mi investigación. No sé quién, pero ahora otros periódicos están tras la historia. Si quiero publicar primero, necesito hacerlo mañana en la edición matutina. Eso significa en menos de 12 horas. Patricia sintió que su corazón se aceleraba. Está lista la historia. Tengo suficiente para un artículo sólido. Testimonios de empleados del hotel, registros de tarjetas de crédito que muestran gastos sospechosos. Incluso logré conseguir fotos de cámaras de seguridad. Es suficiente para publicar. La pregunta es, ¿están ustedes listas para lo que viene después? Patricia miró a Valeria, quien había escuchado toda la conversación. Su hija asintió con determinación, secándose las últimas lágrimas de sus mejillas. Hazlo, dijo Patricia. Publica la historia. Que caigan las fichas donde deban caer. Después de colgar, Patricia se sentó junto a Valeria en el sofá. El departamento estaba sumido en un silencio pesado, cargado de anticipación y miedo. «Mamá», susurró Valeria. Elena tenía razón sobre algo. Una vez que esto se publique mañana, nuestras vidas nunca volverán a ser las mismas. Lo sé, cariño.
pero quedarnos calladas, permitir que Sebastián se salga con la suya, vivir con esa rabia y ese dolor guardados, eso también cambiaría nuestras vidas. Al menos de esta manera, estamos eligiendo cómo confrontar lo que pasó. Afuera, la ciudad comenzaba a encender sus luces mientras el sol se ponía en el horizonte. En algún lugar de esa misma ciudad, Sebastián Montero, Elena Vega, Ricardo Vega y Fernando Montero seguían con sus vidas, ajenos a que en menos de 12 horas todo su mundo explotaría de maneras que nunca imaginaron. Y en el centro de esa explosión estarían Patricia y Valeria Sandoval, de pie entre los escombros de sueños rotos, pero con la cabeza en alto, listas para enfrentar las consecuencias de haber elegido la verdad sobre el silencio. El miércoles por la mañana, Patricia se despertó a las 6 en punto como era su costumbre. Había pasado la noche en el departamento de Valeria, durmiendo en el sofá, queriendo estar cerca de su hija cuando el mundo que conocían finalmente implosionara. Se preparó un café y encendió su tablet, navegando hasta el sitio web del periódico más importante de la ciudad. Allí estaba, en la portada digital, con letras grandes y audaces: escándalo en la alta sociedad. Heredero de imperio restaurantero involucrado en aventura con esposa de socio principal. El artículo de Mariana Solís era devastador en su precisión y su profesionalismo. No había sensacionalismo innecesario, solo hechos verificados, testimonios documentados y fotografías que no dejaban lugar a dudas. Valeria salió de su habitación con los ojos hinchados de una noche casi sin dormir. Miró la pantalla de la tablet que su madre sostenía y simplemente asintió. «Ya está», susurró. «No hay vuelta atrás ahora». El teléfono de Patricia comenzó a sonar a las 6:30 de la mañana. El primero fue Fernando Montero, su voz temblando entre la rabia y la desesperación. Patricia lo escuchó amenazar con demandas, con destruir su reputación, con usar todas sus conexiones para arruinarla. Cuando finalmente terminó su diatriba, Patricia respondió con una calma que sorprendió incluso a Valeria. «Señor Montero, mi hija no mintió. Su hijo traicionó su confianza de la manera más cruel posible. Si su reputación está en ruinas, es por las acciones de Sebastián, no por las nuestras. Le sugiero que dirija su enojo hacia la persona que realmente merece culpa, su propio hijo». Colgó antes de que Fernando pudiera responder. Luego vinieron más llamadas, familiares expresando shock, amigos ofreciendo apoyo, conocidos buscando chismes. Patricia respondió a algunas y ignoró otras, manteniendo siempre la misma postura digna y firme. A las 9 de la mañana, Mariana Solís llamó con noticias. «Patricia, necesitas ver esto. Ricardo Vega acaba de publicar un comunicado oficial. Está retirando todos sus fondos de las empresas Montero, citando pérdida de confianza y valores incompatibles. También anunció que está iniciando procedimientos de divorcio contra Elena y demandándola por adulterio». «¿Y Elena?», preguntó Patricia, sorprendiéndose a sí misma por sentir una punzada de compasión. «Según mis fuentes, Elena salió de su casa esta madrugada con solo una maleta. Nadie sabe dónde está. Ricardo ha contratado a los mejores abogados de la ciudad y está decidido a dejarla sin nada. Y Sebastián. La familia Montero está en crisis total. Fernando ha convocado reuniones de emergencia con todos sus socios e inversionistas. Los rumores dicen que podrían perder hasta el 60% de sus negocios debido al retiro de Ricardo y al daño reputacional. Sebastián ha desaparecido de las redes sociales y se rumorea que lo enviaron al extranjero hasta que se calmen las aguas». Patricia procesó toda la información sintiendo una extraña mezcla de satisfacción y melancolía. Habían logrado lo que se propusieron. Las consecuencias habían caído exactamente donde debían caer. Pero el precio había sido alto, no solo para los Montero y los Vega,
sino también para Patricia y Valeria. Esa tarde, madre e hija se sentaron en la terraza del departamento, observando la ciudad que se extendía ante ellas. El teléfono finalmente había dejado de sonar con tanta frecuencia. El primer impacto de la noticia estaba pasando, dando lugar a una nueva realidad que ambas tendrían que aprender a navegar. «Mamá», dijo Valeria después de un largo silencio. «Hicimos lo correcto, ¿verdad?» Patricia tomó la mano de su hija entre las suyas. «Hiciste lo que tenías que hacer para honrarte a ti misma. Sebastián te traicionó, te mintió, y estaba dispuesto a construir un matrimonio sobre mentiras. Exponer esa verdad no fue venganza, fue justicia. Fue decir que no aceptas ser tratada con ese nivel de desprecio. Pero tantas vidas arruinadas, los negocios de los Montero, el matrimonio de Elena, incluso Carolina, la asistente que envió las fotos, probablemente perderá su trabajo». Patricia miró hacia el horizonte, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Las vidas que se arruinaron lo hicieron por las decisiones que esas personas tomaron. Sebastián eligió ser infiel. Elena eligió traicionar a su esposo. Los Montero eligieron amenazarnos legalmente en lugar de asumir responsabilidad. Nosotras simplemente nos negamos a ser silenciadas. Y sí, hubo consecuencias, pero esas consecuencias siempre estuvieron ahí, esperando salir a la luz eventualmente. Valeria asintió lentamente, secándose una lágrima que rodaba por su mejilla. «Todavía lo amo, mamá. Sé que es estúpido después de todo lo que hizo, pero parte de mí todavía ama al hombre que pensé que era». «Eso no es estúpido, cariño. Es humano. El amor no desaparece instantáneamente solo porque la persona que amabas resulte ser diferente de lo que creías. Te tomará tiempo sanar, tiempo procesar, tiempo reconstruirte, pero lo harás. Y cuando encuentres el amor nuevamente, será con alguien que merezca tu corazón honesto y hermoso». Una semana después, Patricia recibió una llamada de don Ernesto, el florista. Su voz sonaba diferente, más cálida, casi paternal. «Señora Sandoval, vi las noticias, leí el artículo. Quiero que sepa que admiro lo que usted y su hija hicieron. Se necesita coraje para enfrentar a familias poderosas, y quiero hacer algo por ustedes». «¿Qué tiene en mente?», preguntó Patricia con curiosidad. «Todas esas flores que preparé para la boda, las hermosas orquídeas, las rosas, los lirios, las voy a donar a hospitales, asilos y centros comunitarios. En nombre de Valeria Sandoval, una mujer valiente que se negó a vivir una mentira. Y sobre el pago solo quiero el 50% que originalmente me ofreció. El resto considérelo mi contribución a la justicia». Patricia sintió que las lágrimas amenazaban con brotar, pero las contuvo. «Don Ernesto, eso es extraordinariamente generoso. No es generosidad, señora, es respeto. Y quién sabe, tal vez algún día cuando su hija encuentre al hombre correcto, el que realmente merezca su amor, yo tendré el honor de hacer las flores para una boda real». Cuando Patricia le contó a Valeria sobre la llamada del florista, su hija sonrió por primera vez en días. Una sonrisa genuina que llegaba hasta sus ojos. «¿Sabes qué, mamá? Creo que vamos a estar bien. No hoy, no mañana, pero eventualmente. Vamos a estar bien». Patricia abrazó a su hija, mirando hacia el futuro con una mezcla de incertidumbre y esperanza. Habían pagado un precio alto por elegir la verdad. Habían enfrentado amenazas, perdido dinero, y probablemente cambiarían para siempre la forma en que ciertos círculos sociales las veían. Pero habían conservado algo mucho más valioso que todo eso. Habían conservado su dignidad, su integridad y la certeza de que cuando el mundo intentó silenciarlas, ellas eligieron gritar, y eso, al final del día,
valía más que cualquier boda de ensueño o cualquier conexión social con familias poderosas. Valía la libertad de mirarse al espejo y saber que habían hecho lo correcto sin importar el costo.